Llegué al restaurante con 20 minutos de retraso, sintiendo el peso del día sobre mis hombros. Había sido una jornada agotadora en la oficina de arquitectura donde trabajaba desde hace 3 años. El tráfico de Madrid nunca ayudaba, menos un viernes por la noche, y la llamada de mamá recordándome que no llegara tarde solo había empeorado mi ansiedad. El Mesón del Duque, un local tradicional en el centro, rebosaba de vida. Al abrir la pesada puerta de madera, me envolvió el aroma a jamón serrano y el sonido reconfortante de las risas familiares. Por un momento, me detuve en la entrada, observando el bullicio, las copas de vino tinto que se alzaban en brindis y el movimiento constante de los camareros entre las mesas. Respiré hondo, ajusté mi vestido azul marino y traté de sonreír. Quizás esta noche sería diferente. Quizás, por fin, me sentiría parte de ellos. Ahí está Lucía. La voz de mi tía Carmen resonó por encima del barullo. Varias cabezas se giraron hacia mí, y avancé entre las mesas hasta el rincón donde mi familia ocupaba una larga mesa rectangular. Identifiqué a mis padres, mis 2 hermanos con sus respectivas parejas, mis tíos, varios primos y hasta algunos amigos de mi hermano mayor, Miguel. Perdón por el retraso, murmuré, buscando un hueco donde sentarme. Pero antes de que pudiera acercarme del todo, Miguel se volvió hacia mí con aquella sonrisa que conocía tan bien, la que no llegaba a sus ojos. Lo siento, hermanita, esta mesa es solo para familia, dijo, señalando con despreocupación hacia una silla plegable colocada junto a los cubos de basura, en un rincón alejado. Te hemos reservado un sitio especial. El comedor se llenó con las carcajadas de todos, sus ojos brillando con diversión a mi costa. Mi madre fingió regañarlo con un golpecito en el brazo, pero también sonreía. Mi padre ni siquiera levantó la mirada de su plato de calamares. Me quedé paralizada, sintiendo como el calor subía a mis mejillas y mi corazón se hundía hasta mis pies. Habían guardado sitio para amigos de Miguel, para la nueva novia de mi primo Javier a quien apenas conocían, incluso para la vecina de mis padres, pero no para mí. En silencio, tomé la silla junto a los cubos de basura y la arrastré hasta una pequeña mesa auxiliar mientras los demás continuaban su alegre charla como si nada hubiera pasado. El camarero, un hombre mayor con bigote canoso, me miró con una mezcla de confusión y lástima. Se acercó discretamente. «Señorita, ¿está todo bien?» «Sí, gracias», respondí en voz baja. «Estoy con ellos, pero prefiero estar aquí». Él asintió sin insistir y me trajo un vaso de agua sin que tuviera que pedirlo, como si incluso él percibiera que no pertenecía a aquel grupo. Desde mi rincón, observé cómo alzaban sus copas, brindando por el ascenso de Miguel, por el embarazo de mi cuñada Ana, por el viaje a Cancún que mis padres harían el mes siguiente. Un viaje del que me había enterado en ese mismo momento. Intenté concentrarme en la carta, en cualquier cosa menos en el nudo que crecía en mi garganta. La paella que pedí llegó humeante, pero apenas podía probarla. A pocos metros, mi familia reía, compartía tapas y contaba historias de las que yo no formaba parte. ¿Te acuerdas cuando fuimos todos a la casa de la playa en Valencia?, preguntó mi prima Elena, y todos asintieron con nostalgia. Yo recordaba perfectamente aquel viaje, o más bien, recordaba haber pasado aquel fin de semana sola en Madrid porque no había suficiente espacio en los coches. Más tarde descubrí que habían llevado a 3 amigos de mis hermanos. El restaurante se fue llenando mientras avanzaba la noche. Las familias en las mesas cercanas me lanzaban miradas curiosas. Probablemente preguntándose por qué estaba sentada sola tan cerca de la cocina y los cubos de basura cuando claramente pertenecía al grupo ruidoso de la mesa grande. De vez en cuando, algún familiar me miraba, como recordando momentáneamente mi existencia. Mi madre incluso se acercó una vez para preguntarme si estaba bien, pero antes de que pudiera responder, la llamaron para que viera algo en el teléfono de mi tía y se fue apresuradamente, olvidándose de esperar mi respuesta. El camarero seguía trayéndome agua y me preguntó en voz baja si quería postre. Negué con la cabeza, deseando que la noche terminara pronto. La alegría de los otros contrastaba dolorosamente con el vacío que sentía crecer dentro de mí. Observé a Miguel, su brazo alrededor de los hombros de su novia mientras contaba una anécdota que hacía reír a todos. Vi a mi padre, orgulloso, levantando su copa hacia él. Éramos la típica familia española, ruidosa, unida, cariñosa.
Al menos eso era lo que todos veían desde fuera. Lo que nadie veía era cómo, de alguna manera inexplicable, yo siempre quedaba al margen de ese círculo, como si hubiera una línea invisible que no podía cruzar por más que lo intentara. Una mujer en la mesa de al lado me sonrió con amabilidad. Debía tener unos 70 años, con el pelo blanco recogido en un moño elegante. Por un momento, sentí más conexión con aquella desconocida que con las personas con las que compartía sangre. Mientras esperaba que la noche avanzara, me preguntaba cuántas cenas más como esta tendría que soportar, cuántas veces más tendría que fingir que los chistes a mi costa no dolían. Cuánto tiempo más seguiría intentando pertenecer a un lugar donde claramente no me querían. Mientras jugueteaba con el borde de mi servilleta, los recuerdos regresaron como una avalancha imposible de contener. No era la primera vez que me sentía así, invisible ante los ojos de mi propia familia. La memoria más antigua se remontaba a mis 7 años, cuando en mi cumpleaños mis padres organizaron una fiesta sorpresa para mi hermano Miguel, cuyo cumpleaños caía 2 semanas después del mío. Mi pastel, una sencilla tarta de chocolate comprada en el supermercado, quedó olvidado en la nevera mientras todos celebraban alrededor de la elaborada creación con forma de campo de fútbol que habían encargado para él. Luego vino aquel verano en Málaga, cuando tenía 12 años. La familia completa había viajado para pasar 2 semanas en un apartamento frente al mar. Al llegar, descubrimos que la reserva solo contemplaba 8 personas, no 9. Debe haber sido un error, dijo mi madre, evitando mirarme directamente. Esa noche dormí en un colchón inflable en el balcón, bajo las estrellas. Mi padre lo presentó como una aventura, pero yo sabía que simplemente se habían olvidado de contarme cuando hicieron la reservación. Después vinieron los viajes familiares donde mi nombre quedaba fuera de la lista, las fotos de Navidad donde todos aparecían menos yo porque alguien tenía que tomar la foto. Las celebraciones donde mis logros nunca merecían un brindis como los de mis hermanos. Ahora, a mis 28 años, sentada en aquel rincón del restaurante, entendí que no había sido mala suerte ni coincidencias. Era un patrón, uno que había estado demasiado ciega o desesperada para reconocer. Un estallido de risas me sacó de mis pensamientos. Mi hermano Pedro contaba alguna anécdota que hacía que todos se doblaran de la risa. A su lado, Elena, su esposa, le miraba con adoración, su mano descansando sobre su vientre embarazado de 6 meses. Mi madre se inclinaba para escuchar mejor, con ese brillo en los ojos que nunca había tenido para mí. Mi padre pasaba su teléfono alrededor, mostrando fotos de la última ecografía de Ana, la esposa de Miguel, quien esperaba su segundo hijo. No conocía bien a mi sobrino, Lucas. A mis 32 años, nunca me habían pedido que lo cuidara, nunca me llamaban para que fuera a sus cumpleaños. Es que siempre estás tan ocupada, Lucía, decía mi madre cuando le reclamaba. Pero la verdad es que nunca me invitaban. Me enteraba de las celebraciones por las fotos que subían a Instagram días después. Observé a mi familia desde la distancia, como quien contempla un cuadro en un museo, cercano pero intocable. Miguel, el primogénito adorado, empresario exitoso que había seguido los pasos de mi padre. Pedro, el mediano, el médico de la familia, el orgullo de mi madre. Y luego estaba yo, Lucía, la arquitecta que trabajaba en un estudio pequeño, la que seguía soltera, la que nunca encajaba del todo. Como escuché decir una vez a mi tía Carmen en una reunión familiar cuando creía que yo no estaba presente. Una mesera pasó cerca de mi mesa y me preguntó si quería más vino. Asentí, casi agradecida por la interrupción de mis pensamientos. El vino Rioja, al menos, me daba algo de calor en esa noche que se estaba volviendo cada vez más fría para mí. Intenté recordarme a mí misma que tenía una vida fuera de este círculo familiar. Una vida que había construido con esfuerzo, piedra a piedra. Tenía un trabajo que amaba en el estudio de arquitectura, donde mis diseños eran respetados y valorados. Tenía a Valeria y a Sofía, amigas desde la universidad, que nunca olvidaban llamarme en mi cumpleaños. Tenía a Martín, mi gato rescatado, que me recibía cada noche como si fuera lo más importante en su mundo. Tenía mi pequeño apartamento en Chamberí, que había decorado con tanto cariño, con sus paredes color aguamarina y sus ventanales que dejaban entrar la luz de Madrid. Tenía mis libros, mis plantas, mis cuadernos de dibujo donde plasmaba sueños de edificios que algún día esperaba construir. Pero en ese momento,
rodeada de las personas que supuestamente debían quererme incondicionalmente, toda esa fortaleza parecía de papel. El dolor agudo del rechazo me envolvía, haciendo difícil respirar. ¿Te acuerdas cuando Lucía se cayó en la fuente del parque? La voz de mi primo Javier captó mi atención. Todos se giraron hacia él, expectantes. Salió empapada y llorando, parecía un gato mojado. Las risas estallaron nuevamente, y sentí como mi rostro ardía de vergüenza. Tenía 8 años cuando eso ocurrió, y no me caí, me empujó Miguel, aunque nadie le creyó cuando lo dije. O aquella vez en la boda de los Martínez, añadió mi tía Pilar. Cuando tropezó con su vestido y tiró la mesa de postres. Más risas, más humillación. Yo había tropezado porque los tacones que me obligó a usar mi madre eran 2 tallas más grandes, los únicos que combinaban con mi vestido prestado. Me di cuenta de que en nuestras reuniones familiares, yo no era una participante, era el entretenimiento. Mis tropiezos, mis fallos, mis momentos de vulnerabilidad se habían convertido en el material perfecto para las anécdotas que tanto les hacían reír. Y siempre tan seria, comentó mi madre, mirándome por fin, como si acabara de recordar que estaba allí. Desde pequeña, nunca entendió nuestras bromas. No eran bromas. Eran pequeñas crueldades disfrazadas de humor familiar. Las escondían bajo el manto de así somos los Vega o es que eres demasiado sensible, pero la verdad es que dolían. Siempre habían dolido. Miré mi reloj, considerando si podría irme temprano sin que se notara demasiado. Pero justo en ese momento, vi al camarero aproximarse con algo en la mano. Por un segundo pensé que traía la cuenta y sentí un alivio momentáneo. Pero no era eso. Era una botella de champán y un pastel pequeño con una vela. «Atención todos», exclamó mi padre, poniéndose de pie. Hoy no solo celebramos el ascenso de Miguel, también celebramos que Pedro y Elena nos harán abuelos por segunda vez. Van a tener una niña. La mesa estalló en aplausos y felicitaciones. Vi cómo mi madre se levantaba para abrazar a Elena, como mi padre palmeaba el hombro de Pedro con orgullo. Los brindis se sucedieron uno tras otro, mientras yo seguía en mi pequeña mesa auxiliar, como una extraña mirando a través del cristal una celebración a la que no estaba invitada. Y entonces lo comprendí con una claridad que nunca antes había tenido, nunca iba a ser suficiente. No importaba cuánto me esforzara, cuántos logros acumulara, cuánto intentara encajar. Para ellos, siempre sería la hermana menor prescindible, la hija que no cumplió con las expectativas no dichas, la prima que servía solo para las burlas, la tía que nadie echaba de menos. Las horas pasaron con una lentitud dolorosa. Los platos fueron desfilando sobre la mesa grande, raciones de jamón ibérico, croquetas caseras, pulpo a la gallega, paellas humeantes y cordero asado. Las botellas de vino se vaciaron una tras otra, algunas de las más caras de la carta que mi padre señalaba con orgullo. «Hoy celebramos a lo grande», exclamaba cada vez que pedía otra ronda. El postre llegó acompañado de licores dulces y cafés para todos. Desde mi pequeña mesa auxiliar, apenas había probado mi plato de paella, ahora frío y abandonado. El reloj de mi muñeca marcaba casi la medianoche. Me preguntaba si alguien notaría si me levantaba y me marchaba en silencio. Estaba calculando cuánto debería dejar para cubrir mi parte de la cuenta cuando vi al camarero acercarse. Su rostro mostraba cierta incomodidad mientras sostenía un papel doblado en la mano. Para mi sorpresa, se dirigió directamente hacia mí, no hacia la mesa grande donde mi familia seguía celebrando. «Señorita», murmuró, depositando suavemente la cuenta frente a mí. La miré confundida. «Disculpe, creo que hay un error. Yo solo pedí una paella y 2 copas de vino». El hombre se inclinó ligeramente, bajando aún más la voz. «Su padre me indicó que le trajera la cuenta completa a usted». Lentamente, abrí el papel doblado. La cifra al final me dejó sin aliento, 2.850 euros. Repasé la lista de platos, bebidas y postres, reconociendo cada exceso que habían disfrutado durante la noche. Las 6 botellas de vino de reserva a 120 euros cada una. El champán francés. Los platos especiales que no estaban en la carta regular. Levanté la mirada hacia la mesa familiar. Uno a uno, fueron interrumpiendo sus conversaciones para girarse hacia mí.
Miguel tenía esa sonrisa torcida que siempre presagiaba una de sus bromas. Mi madre fingía interés en su postre. Mi padre me miraba directamente, un brillo de desafío en sus ojos. ¿Todo bien, Lucía?, preguntó con falsa preocupación. ¿Hay algún problema con la cuenta? Sentí como las miradas de todos se clavaban en mí, expectantes. En sus ojos podía leer la diversión, la anticipación de ver mi reacción. Esto no era un descuido ni una confusión, era una trampa cuidadosamente planeada. Probablemente llevaban días organizándola, riéndose por anticipado de cómo me vería atrapada, sin suficiente dinero para pagar semejante cantidad, teniendo que suplicar su ayuda. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello hasta mis mejillas. La humillación amenazaba con ahogarme. Recordé todas las bromas anteriores, la vez que me dejaron en una gasolinera durante un viaje familiar por accidente y tuve que esperar 3 horas hasta que volvieron a buscarme. La Navidad en que todos recibieron regalos excepto yo porque supuestamente me habían dado mi regalo por adelantado, algo que nunca ocurrió, o aquella vez que organizaron una fiesta sorpresa para mi cumpleaños. Invitaron a todos mis conocidos y luego, cuando llegué, resultó ser una broma y no había ninguna celebración preparada. Pero esta vez, algo dentro de mí se quebró. O quizás, por fin, algo dentro de mí se liberó. Con una calma que no sabía que poseía, sonreí suavemente. Me incorporé, tomando mi bolso y mi chaqueta, y miré al camarero directamente a los ojos. Lo siento, debe haber un malentendido, dije con voz clara y firme. Yo no estoy con ellos. El silencio cayó sobre nuestra esquina del restaurante. Vi cómo la expresión de mi padre cambiaba del triunfo a la confusión, y luego a la ira. Miguel dejó de sonreír. Mi madre se enderezó en su silla. ¿Qué estás diciendo, Lucía?, preguntó mi padre con voz contenida, consciente de las miradas curiosas de las mesas cercanas. Me giré hacia él, sintiendo una extraña serenidad. Digo que esa no es mi mesa. Como todos han dejado claro esta noche, yo no formo parte de esa familia. Saqué de mi cartera 40 euros y los dejé junto a mi plato apenas tocado. Esto cubre mi comida y mi bebida. Con propina incluida. El camarero, visiblemente incómodo, miró alternativamente entre mi pequeña mesa y la mesa grande donde toda mi familia permanecía ahora en silencio. Entonces, ¿quién va a?, comenzó, sosteniendo aún la cuenta en su mano. Supongo que tendrá que preguntárselo a ellos, respondí, ajustándome la chaqueta. Después de todo, son ellos quienes han disfrutado de la cena. La expresión de mi padre se endurecía por momentos. Podía ver la tormenta formándose en sus ojos, esa mirada que tantas veces me había hecho encogerme desde niña. Pero esta vez, por alguna razón, no sentí miedo. Lucía, deja de hacer el ridículo y vuelve aquí, ordenó con ese tono autoritario que siempre había funcionado antes. ¿Ahora sí soy parte de la familia?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Qué curioso que solo me quieran incluir cuando hay que pagar. Mi madre se puso de pie, su rostro una mezcla de vergüenza y enfado. Hija, estás armando un espectáculo innecesario. Solo era una broma. Siempre es una broma, mamá. Siempre lo ha sido. El problema es que nunca ha sido gracioso para mí. Vi como mi hermano Pedro, el sensato de la familia, se levantaba también. Vamos, Lucía, no seas así. Sabes que te queremos. Algo se rompió dentro de mí al escuchar esas palabras. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Quererme? ¿Así es como demuestran amor en esta familia? Haciéndome sentir invisible, burlándose de mí, excluyéndome sistemáticamente y luego pretendiendo que todo es una broma inocente. El camarero, claramente incómodo, intentó retirarse discretamente, pero mi padre lo detuvo. Un momento, por favor. Esto es un malentendido familiar. Se volvió hacia mí, su voz bajando a ese tono conciliador que usaba en sus negocios. Lucía, cariño, estás exagerando. Ven, siéntate con nosotros y hablemos como adultos. Observé la mesa grande, las copas medio vacías, los rostros ahora tensos de mis familiares. Por un momento, sentí la tentación de ceder, de volver al papel que siempre había interpretado, la Lucía comprensiva,
la que aguantaba todo, la que siempre perdonaba. Era el camino fácil, el que me habían enseñado a seguir toda mi vida. Pero entonces recordé la silla junto a los cubos de basura. Recordé las risas a mi costa. Recordé 28 años de pequeñas crueldades disfrazadas de cariño familiar. No, papá. Esta vez no. Estoy cansada de ser el blanco de sus bromas, de mendigar un lugar en una mesa donde claramente no me quieren. Tomé mi bolso con decisión. Pueden quedarse con su cena y su cuenta. Yo me voy a casa. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida, sintiendo como el peso que había cargado durante años comenzaba a aligerarse con cada paso. Detrás de mí escuché la voz alzada de mi padre, las exclamaciones confusas de mis tíos, la voz del camarero preguntando qué hacer con la cuenta. No miré atrás. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de explicarme, de disculparme o de hacerme pequeña para encajar en sus expectativas. Mientras me acercaba a la puerta del restaurante, escuché a mi madre llamándome, Lucía. Vuelve aquí ahora mismo. Pero ya había cruzado un umbral invisible. Y no tenía ninguna intención de regresar. Al salir del restaurante, el aire fresco de la noche madrileña golpeó mi rostro, llevándose consigo el calor de la vergüenza y la tensión acumulada. Respiré profundamente, llenando mis pulmones como si fuera la primera vez que lo hacía en años. La calle estaba animada, típico de un viernes por la noche en el centro de Madrid. Parejas caminando de la mano, grupos de amigos riendo, turistas fotografiando el encanto nocturno de la ciudad, todos viviendo sus vidas sin el peso que yo acababa de soltar. Caminé sin rumbo definido, dejando que mis pies me llevaran por calles empedradas y plazas iluminadas. La Plaza Mayor resplandecía a mi izquierda, pero decidí tomar una calle lateral menos transitada. No quería multitudes ahora. Necesitaba espacio, silencio, tiempo para procesar lo que acababa de hacer. A lo lejos, escuché el timbre de mi móvil dentro del bolso. La pantalla iluminada mostraba el nombre de mi madre. Dejé que sonara hasta que la llamada se desvió al buzón de voz. Segundos después, comenzó a sonar nuevamente. Esta vez era Miguel. Lo silencié y seguí caminando. Señorita. Señorita, espere. Me giré sorprendida. El camarero del restaurante venía corriendo tras de mí, agitando algo en su mano. Mi corazón se aceleró, temiendo que mi familia le hubiera enviado para presionarme. Se ha olvidado esto, dijo cuando me alcanzó, tendiéndome mi bufanda. La había dejado colgada en el respaldo de aquella silla junto a los cubos de basura. Gracias, murmuré, tomándola con dedos temblorosos. El hombre, de unos 50 años y ojos amables, dudó un momento antes de hablar de nuevo. No es asunto mío, pero lo que hizo ahí dentro fue valiente. Sus palabras me tomaron desprevenida. No me sentía valiente. Me sentía aterrada, perdida, como si hubiera saltado de un acantilado sin saber si había agua abajo. ¿Valiente? Acabo de abandonar a mi familia en medio de una cena. Él sonrió con una sabiduría tranquila. A veces, alejarse es lo más difícil y lo más necesario. Hizo una pausa y añadió, mi madre solía decir que la familia es quien te trata como familia, no quien comparte tu sangre. Con un leve asentimiento, se despidió y regresó al restaurante, dejándome en medio de la calle con su frase resonando en mi cabeza. Seguí caminando, esta vez con un destino en mente. La Puerta del Sol estaba a solo unas calles, y luego podría tomar el metro en Sol hacia Chamberí. Pero no me apetecía volver a casa todavía. La noche, a pesar de todo lo ocurrido, se sentía extrañamente liberadora. Los mensajes comenzaron a llegar en cascada. Primero mi madre, Lucía, vuelve inmediatamente. Tu padre está furioso. ¿Cómo has podido hacernos esto? ¿Tienes idea del ridículo que hemos pasado? Siempre dramatizando, siempre complicándolo todo. Luego Pedro, hermanita, creo que te has pasado. Era solo una broma. Papá está muy disgustado. Deberías disculparte. Elena, la esposa de Pedro, tu hermano está preocupado por ti. ¿Dónde estás? Todo el mundo está molesto, han tenido que pagar una cuenta enorme. Y finalmente, el mensaje de Miguel que me hizo detenerme en seco,
Enhorabuena, Lucía. Has conseguido arruinar otra cena familiar. ¿Es lo que buscabas? ¿Atención? Siempre igual desde niña. Papá dice que esta vez ha sido demasiado lejos. Me quedé mirando ese último mensaje mientras las luces de la ciudad se desdibujaban a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en mis ojos. ¿De verdad era yo quien siempre arruinaba todo? ¿Era yo la problemática, la dramática, la que nunca encajaba? Por un momento, la duda me invadió. Años de culpabilidad inducida pesaban sobre mis hombros. ¿Estás bien? Levanté la mirada. Una mujer mayor, con una bolsa de compras, me observaba con preocupación. No me había dado cuenta de que estaba llorando en mitad de la acera, frente al escaparate iluminado de una tienda de ropa. Sí, gracias, respondí automáticamente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Solo, problemas familiares. Ella asintió comprensivamente. Ah, la familia. A veces es complicado. Me ofreció un pañuelo de tela que sacó de su bolso. Toma, limpiese. Y recuerde que no hay noche tan larga que no acabe en amanecer. Le agradecí el gesto y continuó su camino. Me quedé allí, con el pañuelo en la mano, pensando en sus palabras. Un dicho típico de las abuelas españolas, algo que mi propia abuela Carmela hubiera dicho. Ella había sido la única que realmente me veía en esa familia. Cuando murió, 5 años atrás, perdí mi único aliado verdadero entre los Vega. Guardé el móvil sin responder a ningún mensaje y seguí caminando. Las calles de Madrid me acogían con su bullicio nocturno, con su vida que continuaba a pesar de los pequeños dramas personales. Pasé junto a una terraza donde un grupo de amigos compartía risas y cervezas. Me recordaron a Valeria y Sofía, mis amigas que siempre estaban ahí para mí, las que me habían dicho tantas veces que mi familia no me trataba como merecía. Eres demasiado buena con ellos, Lucía, me había dicho Valeria la última vez que cancelé nuestros planes para asistir a una reunión familiar que acabó con Miguel burlándose de mi último proyecto arquitectónico frente a todos. Llegué a la plaza de Callao, brillante y llena de gente incluso a esa hora. Las pantallas gigantes iluminaban las fachadas, y el sonido de la ciudad envolvía mis pensamientos. De repente, sentí una ligereza extraña, como si cada paso que me alejaba del restaurante fuera un paso hacia la libertad. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de mi padre. La imagen de su rostro apareció en la pantalla, esa foto tomada en Navidad donde sonreía con una copa en la mano. El patriarca de los Vega, el empresario respetado, el padre que nunca había tenido tiempo para mi graduación pero nunca faltaba a los partidos de fútbol de Miguel. Después de 4 tonos, silencié la llamada. Por primera vez en mi vida adulta, no sentía la necesidad de explicarme, de pedir perdón, de buscar su aprobación. La sensación era aterradora y liberadora a partes iguales. Las luces de la ciudad centelleaban a mi alrededor mientras cruzaba hacia la Gran Vía. Los teatros, los bares, los edificios históricos con sus fachadas iluminadas. Madrid siempre había sido mi refugio, mi verdadero hogar cuando la casa familiar se sentía como territorio hostil. Con cada paso que daba, el nudo en mi estómago se aflojaba un poco más. Las voces críticas de mi familia comenzaban a apagarse, reemplazadas por el sonido de mis propios pensamientos. Quizás había sido demasiado radical. Quizás debería haber encontrado otra forma. Quizás. No. Me detuve en seco. Este era exactamente el patrón del que necesitaba liberarme. Siempre dudando de mí misma, siempre pensando que era yo quien estaba equivocada, quien debía ceder, adaptarse, perdonar. Una leve sonrisa, la primera genuina de la noche, se dibujó en mis labios mientras retomaba mi camino. No tenía ni idea de qué vendría después, de cómo sería la relación con mi familia a partir de ahora, o si habría alguna relación en absoluto. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mis propios pasos. Decidí no tomar el metro. Necesitaba caminar, sentir el suelo bajo mis pies, dejar que el aire nocturno de Madrid aclarara mis pensamientos. Mientras avanzaba por la Gran Vía, recordé todas las veces que me había retorcido para encajar en el molde familiar. Todos los momentos en que había tragado mis sentimientos para mantener una paz que solo existía en apariencia. A los 15 años, cuando quise estudiar arte,
Mi padre sentenció que era una pérdida de tiempo. Los artistas se mueren de hambre, Lucía. En esta familia somos prácticos. Terminé estudiando arquitectura como un compromiso, lo suficientemente creativo para satisfacerme, lo suficientemente pragmático para no decepcionar del todo. Aún así, mi graduación con honores apenas mereció una cena rápida, eclipsada por el ascenso de Miguel en la empresa de papá esa misma semana. A los 22, traje a casa a Javier, mi primer novio serio. Mi familia lo recibió con una frialdad calculada. No es lo que esperábamos para ti, dijo mi madre después. ¿Qué no era qué? ¿Guapo? ¿Listo? ¿O simplemente no era lo suficientemente impresionante para presumir ante sus amigas del club? Javier aguantó 3 visitas familiares antes de decidir que no merecía la pena. No pude culparlo. A los 25, cuando conseguí mi primer proyecto independiente, un pequeño centro cultural en un barrio periférico, llevé los planos a casa, emocionada por compartir mi logro. Mi padre apenas los miró. No es un poco simple, fue su único comentario. Miguel añadió que parecía el trabajo de un estudiante, no de una profesional, y todos asintieron como si hubiera dicho algo profundamente sabio. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Crucé hacia la Plaza de España, donde la estatua de Don Quijote y Sancho Panza permanecía iluminada, eterno soñador y realista congelados en bronce. Me detuve un momento frente a ellos. Quizás yo también había estado persiguiendo molinos, intentando ganar una batalla imposible contra gigantes que solo existían en mi cabeza. ¿O eran reales? ¿Era mi percepción la distorsionada, como tanto me habían hecho creer? Mi teléfono sonó nuevamente. Un mensaje de Sofía. ¿Todo bien, Lucy? Me quedé preocupada después de nuestra charla de ayer. Antes de la cena, le había contado a Sofía sobre la reunión familiar a la que iba con poco entusiasmo. Ponte una armadura, y me había aconsejado, medio en broma, medio en serio. Si ella supiera cómo había terminado todo. Pero no quería hablar de ello ahora. Le respondí con un simple estoy bien, te cuento mañana y guardé el móvil. Continué mi camino hacia el templo de Devot, ese antiguo templo egipcio reconstruido en Madrid, uno de mis lugares favoritos en la ciudad. A estas horas estaría cerrado, pero podría sentarme en el parque que lo rodeaba, con sus vistas sobre la casa de campo y el Palacio Real. Un buen lugar para pensar. El parque estaba tranquilo, con algunas parejas dispersas y pequeños grupos disfrutando de la noche. Me senté en un banco, dejando que mi mirada se perdiera en el horizonte iluminado de la ciudad. Madrid se extendía ante mí, vasta y llena de posibilidades, tan diferente del mundo estrecho y asfixiante que mi familia había construido a su alrededor. Pensé en las amistades que había descuidado por atender compromisos familiares que siempre acababan dejándome vacía. En los viajes que había cancelado para asistir a reuniones donde siempre me sentía como una intrusa. En las oportunidades profesionales que había rechazado porque no encajaban con las expectativas no dichas pero siempre presentes de lo que una Vega debía ser o hacer. Mi terapeuta, Elena, a quien había empezado a ver hacía 6 meses, me había preguntado una vez, ¿qué pasaría si dejaras de intentar ganar su aprobación? La pregunta me había parecido absurda entonces. Eran mi familia. ¿Cómo podía simplemente renunciar a su amor? Pero sentada allí, bajo el cielo estrellado de Madrid, comprendí lo que Elena intentaba decirme. No se trataba de renunciar a su amor, se trataba de reconocer que lo que me ofrecían no era amor verdadero. El amor no duele constantemente. El amor no humilla. El amor no te hace sentir pequeña e insignificante. Recordé a mi abuela Carmela, la madre de mi padre, con su carácter fuerte y su ternura escondida. Ella siempre tuvo un lugar especial para mí. Eres diferente, Lucía, me decía. Y eso no es algo malo, aunque los demás no lo entiendan. A veces sospechaba que ella también había sido la outsider de su propia familia. Cuando murió, me dejó una pequeña caja de acuarelas antiguas y un cuaderno con una nota, para que pintes el mundo como tú lo ves, no como otros te dicen que es. Nunca había entendido completamente el significado de ese regalo hasta esta noche. Una leve brisa agitó las hojas de los árboles a mi alrededor. El aire olía a tierra húmeda y a posibilidad. Respiré profundamente, sintiendo como algo dentro de mí se aflojaba, se deshacía, se liberaba.
Mi familia me había enseñado que el amor era condicional, que tenía que ganármelo, que nunca sería suficiente tal como era. Pero fuera de ese círculo tóxico, había encontrado personas que me valoraban por mí misma. Valeria y Sofía, que me querían con mis inseguridades y mis sueños. Marcos, mi jefe en el estudio de arquitectura, que confiaba en mi visión y me daba espacio para crear. Los vecinos de mi edificio, que me incluían en sus pequeñas celebraciones como si fuera de la familia. Y estaba yo misma. La Lucía que pintaba acuarelas los domingos por la mañana. La que leía poesía antes de dormir. La que había diseñado una guardería donde los niños pudieran sentirse seguros y libres a la vez. La que rescató a Martín, un gato callejero que ahora dormía plácidamente en mi sofá cada noche. Esa Lucía merecía más de lo que mi familia estaba dispuesta a darle. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de mi madre: tu padre quiere hablar contigo mañana. Dice que es importante. No faltes. La vieja Lucía habría respondido inmediatamente: por supuesto, allí estaré. La vieja Lucía habría pasado la noche angustiada, imaginando la confrontación, preparando disculpas, buscando formas de minimizar el daño sin comprometer completamente su dignidad. Pero la mujer sentada en ese banco del templo de Devot, bajo el cielo estrellado de Madrid, no era ya esa Lucía. Con dedos tranquilos, escribí: no puedo mañana. Tengo planes. Luego apagué el teléfono y lo guardé en el bolso. Por primera vez en mi vida, mis planes conmigo misma eran más importantes que las demandas de mi familia. No sabía exactamente cómo sería el día siguiente, pero sabía que incluiría un largo desayuno en la terraza, quizás una visita al retiro para pintar, tal vez una llamada a Valeria para contarle todo lo sucedido. Tal vez incluso revisaría aquel proyecto personal que había estado postergando, un diseño para pequeñas viviendas sostenibles que había estado formándose en mi mente durante meses. Me levanté del banco y comencé a caminar hacia la salida del parque. Eran casi las 2 de la madrugada, pero la ciudad seguía viva a su manera, con sus luces y sus secretos nocturnos. Decidí tomar un taxi a casa. Estaba cansada, pero era un cansancio diferente al habitual. No era la fatiga pesada y opresiva que sentía después de las reuniones familiares, sino un agotamiento limpio, casi refrescante. Como después de una larga caminata o un llanto necesario. Mientras el taxi avanzaba por las calles ya más tranquilas, apoyé la cabeza en la ventana y observé Madrid deslizarse ante mis ojos. La ciudad donde había nacido, donde había crecido, donde había sufrido y donde, quizás, estaba empezando a encontrarme realmente a mí misma. La mañana siguiente desperté con la primera luz que se filtraba entre las cortinas de mi apartamento en Chamberí. Por un momento, permanecí inmóvil, observando cómo los rayos dorados dibujaban patrones en el techo. Martín, mi gato, dormía hecho un ovillo a mis pies, ajeno al torbellino de emociones que se agitaba dentro de mí. Al alcanzar mi teléfono en la mesita de noche y encenderlo, la pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones. 15 llamadas perdidas. 22 mensajes de WhatsApp. La mayoría de mi familia, con variaciones del mismo tema: indignación, incredulidad, exigencias de explicaciones y disculpas. El último mensaje era de mi padre, enviado a las 7:15 de la mañana: te espero en casa a las 11. No faltes. Tenemos que hablar seriamente sobre tu comportamiento de anoche. Mi estómago se contrajo con la familiar sensación de ansiedad. Durante tantos años, un mensaje como ese habría bastado para alterar todo mi día, para hacerme cancelar cualquier plan, para enviarme corriendo a casa de mis padres en Salamanca. Esa mansión fría y perfecta donde crecí sintiendo que ocupaba demasiado espacio. Pero hoy algo era diferente. La ansiedad estaba ahí, sí, pero junto a ella había algo nuevo, una determinación tranquila que nunca antes había sentido. Me levanté y abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de mayo inundara la habitación. Preparé café, tostadas con tomate y aceite de oliva, y me senté en mi pequeña terraza, donde mis plantas, un limonero enano, varias hierbas aromáticas y geranios rojos, formaban un oasis verde en medio de la ciudad. Con calma, mientras desayunaba, comencé a leer los mensajes. Mi madre alternaba entre la preocupación y la recriminación. ¿Dónde estás? Tu padre está furioso. ¿Cómo pudiste hacernos esto?
¿Tienes idea del escándalo que causaste? El camarero no sabía qué hacer con la cuenta. Tuvimos que pagarlo todo. Siempre has sido tan difícil, tan sensible. No sé por qué no puedes simplemente llevarte bien con todos. Miguel era más directo en su ataque. Espero que estés contenta. Has arruinado la celebración por completo. Papá dice que esta vez has ido demasiado lejos. Siempre buscando ser el centro de atención, ¿verdad? Pedro, intentando como siempre ser el mediador, el razonable. Sé que te sentiste herida, pero hay formas y formas de resolver las cosas. Deberías llamar a papá. Está realmente enfadado. Nadie quería hacerte sentir mal, Lucía. Son solo bromas familiares. Y luego estaban los mensajes de los tíos, de los primos, incluso de algún amigo de la familia que había estado presente. Todos con la misma línea. Yo había exagerado, había malinterpretado, había causado un problema innecesario. El último mensaje, sin embargo, me sorprendió. Era de Elena, la esposa de Pedro. No debería decirte esto, pero creo que hiciste bien en irte. Lo que te hicieron no estuvo bien. Pedro se enfadará si sabe que te escribí, así que será nuestro secreto. Cuídate, Lucía. Ese pequeño mensaje, tan inesperado, me hizo sonreír. Quizás no estaba tan sola como pensaba. Terminé mi café y me quedé mirando la ciudad que despertaba bajo el sol primaveral. A las 10:30, la hora en que normalmente estaría saliendo para llegar puntual a casa de mis padres, tomé una decisión. Escribí un mensaje a mi padre: hoy no puedo ir. Necesito tiempo para pensar en lo que pasó anoche y en muchas otras cosas. Te llamaré cuando esté lista para hablar. Luego apagué el teléfono nuevamente y lo guardé en un cajón. Me vestí con unos vaqueros cómodos, una blusa azul que me gustaba especialmente, y decidí darme el día que me había prometido a mí misma la noche anterior. Primero fui al Museo Sorolla, uno de mis lugares favoritos en Madrid. La casa estudio del pintor valenciano, con su jardín andaluz y sus salas llenas de luz, siempre me había dado una sensación de paz que pocas veces encontraba en otros sitios. Me senté en un banco del jardín, entre los setos de buey y las fuentes con azulejos, y saqué mi cuaderno de dibujo. Mientras trazaba líneas y formas, pensaba en todas las veces que había torcido y comprimido mis propios deseos para complacer a mi familia. En cómo había abandonado la pintura porque mi padre la consideraba un pasatiempo, no una carrera. En cómo había rechazado una beca para estudiar un año en Nueva York porque ¿qué pensarían los Martínez si su hija se iba sola a América? En cómo había permitido que cada logro mío fuera minimizado, cada sueño ridiculizado, cada necesidad ignorada. A mediodía, llamé a Valeria para comer juntas. En la terraza de un pequeño restaurante en Malasaña, le conté todo lo ocurrido la noche anterior. A diferencia de mi familia, Valeria escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin buscar formas de hacerme sentir que exageraba. Es como si toda mi vida hubiera estado esperando su aprobación, le dije mientras removía distraídamente mi ensalada. Como si cada decisión, cada logro, solo tuviera valor si ellos lo reconocían. Valeria alcanzó mi mano por encima de la mesa y la apretó con fuerza. Lucía, te conozco desde la universidad. Eres brillante, eres creativa, eres la persona más leal y generosa que conozco. Y se los has demostrado una y otra vez, pero ellos han elegido no verlo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Quizás es hora de que dejes de esperar una validación que nunca va a llegar. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad largo tiempo negada. Tal vez tenía razón. Tal vez la mejor forma de sanar no era intentar cambiar a mi familia, sino aceptar que no podían darme lo que necesitaba y buscar eso en otros lugares. En mí misma, en mis amigos, en mi trabajo, en mi arte. Por la tarde, de vuelta en mi apartamento, encendí el teléfono brevemente. Más mensajes, más llamadas perdidas. Mi padre había pasado de la exigencia a la amenaza: si no vienes hoy, consideraré que has decidido romper con esta familia. ¿Y atenerte a las consecuencias? ¿Qué consecuencias? ¿Dejar de invitarme a cenas donde me sentaban junto a la basura? ¿Dejar de hacer chistes a mi costa? ¿Dejar de ignorar mis logros y magnificar mis fallos? Por primera vez, la perspectiva no me aterrorizó.
Quizás una ruptura temporal era exactamente lo que necesitábamos. Respiré hondo y escribí mi respuesta. Papá, lo siento, pero no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Necesito tiempo y espacio para mí. No estoy rompiendo con la familia, pero necesito que respeten mis límites. Cuando esté lista para hablar, os llamaré. Con cariño, Lucía. Luego me senté en mi mesa de trabajo, saqué papeles en blanco y comencé a dibujar. No un edificio ni un plano, sino algo que había abandonado hace años. Un retrato, el rostro de mi abuela Carmela tal como lo recordaba, con sus arrugas de sabiduría y su sonrisa cómplice. Mientras las líneas tomaban forma bajo mis dedos, sentí una extraña paz expandiéndose dentro de mí. No sabía cómo sería mi relación con mi familia a partir de ahora. No sabía si entenderían alguna vez por qué me había ido, si verían más allá de su propia perspectiva para reconocer el daño que me habían causado durante años. Pero sí sabía una cosa, ya no iba a mendigar migajas de amor de personas que no sabían cómo dármelo completo. Ya no iba a hacerme pequeña para caber en el espacio reducido que me habían asignado. Ya no iba a disculparme por existir tal como era. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo mi pequeño salón de tonos dorados y naranjas. Martín saltó sobre la mesa y se acomodó junto a mi dibujo, ronroneando suavemente. Afuera, Madrid continuaba su ritmo incesante, indiferente a los pequeños dramas, las pequeñas victorias, las pequeñas transformaciones que ocurrían dentro de sus millones de hogares. En uno de esos hogares, en un apartamento luminoso de Chamberí, una mujer llamada Lucía estaba redescubriendo su voz, sus sueños, su valor. Estaba aprendiendo que la familia no siempre es la que te toca por nacimiento, sino la que construyes con amor genuino. Estaba comenzando a entender que la libertad a veces llega cuando dejas de intentar pertenecer a lugares donde nunca te hicieron sitio. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz sentada a su propia mesa, en su propio hogar, dibujando su propio camino hacia adelante.